Escucho el sonido de la lavadora girando muy despacio cerca de la medianoche, y a veces pienso que el ruido de una casa vacía puede ser más fuerte que cualquier aplauso. Hay noches en las que me quedo parada frente al espejo, sin encender la luz, mirando apenas la sombra de mi rostro reflejada en el vidrio, intentando reconocer cuánto ha cambiado mi cuerpo desde aquellos años en los que sentía que el tiempo jamás podría alcanzarme. Y fue justamente en una noche así, silenciosa, húmeda, con el viento entrando apenas por una ventana mal cerrada, cuando entendí que quizá la vida todavía no había terminado de sorprenderme. A mis 54 años, Paulina Rubio habría compartido, según varias fuentes cercanas, la noticia de un nuevo embarazo. Pero sinceramente, creo que muchas personas no se detuvieron realmente en el bebé. Se quedaron mirando el número, 54, porque hay edades que hacen que la gente baje la voz antes de hacer preguntas. Hay algo extraño en sentir otra vez el miedo de empezar desde cero, cuando una ya ha vivido tantas despedidas, tantos escenarios apagándose, tantos teléfonos que dejaron de sonar. Yo misma me pregunté durante semanas si mi corazón todavía tenía espacio para comenzar otra vez, si mi cuerpo todavía recordaba cómo sostener esperanza sin romperse en silencio. Porque nadie habla realmente del cansancio que aparece cuando una mujer se queda sola en la cocina después de medianoche y escucha únicamente el zumbido del refrigerador mientras piensa en el futuro. Muchos creen que cuando una mujer famosa sonríe frente a las cámaras, todo está bajo control. Pero hay mañanas en las que ni siquiera quiero abrir las cortinas. Hay días en los que me siento durante mucho tiempo dentro del coche antes de entrar a casa, respirando, intentando reunir fuerzas. Según personas cercanas, esta podría ser la última vez que vuelva a vivir algo así, y quizás por eso cada pequeño detalle se siente diferente, más lento, más frágil. Incluso el modo en que doblo una camisa pequeña sobre la cama, o cómo dejo mi mano sobre el vientre durante unos segundos antes de dormir. Porque cuando una mujer llega a cierta edad, el miedo ya no se parece al miedo de los 20 años. Ahora el miedo tiene silencio, tiene memoria, tiene noches enteras donde una piensa demasiado. Recuerdo que hace unos días me quedé mirando durante mucho rato una fotografía vieja guardada dentro de un cajón, una imagen donde todavía parecía imposible que el tiempo pudiera tocarme. Y sin embargo, aquí estoy, escuchando mi respiración en una casa casi oscura, preguntándome si todavía soy capaz de cuidar algo tan delicado, mientras el mundo afuera sigue moviéndose demasiado rápido. A veces creo que eso es lo que más duele cuando una envejece. No las arrugas, ni el cansancio, sino la sensación de que todo continúa avanzando, aunque una todavía siga intentando entender en qué momento la vida cambió tan deprisa. Hubo un tiempo en el que pensé que ya había dejado atrás esta parte de mi vida, y quizás por eso me asustó tanto comenzar a sentir ciertos cambios pequeños que no sabía cómo explicar. Porque cuando has pasado demasiados años viviendo bajo luces enormes, entre maquillajes, aeropuertos, entrevistas incómodas y titulares que hablan más fuerte que tu propia voz, llega un momento en el que solo quieres silencio. Recuerdo perfectamente aquellas noches después de los conciertos, el sonido del público todavía retumbando dentro de mi pecho mientras me quitaba los tacones en un camerino vacío, el olor del spray para el cabello mezclado con flores marchitas sobre una mesa, y mi teléfono vibrando sin parar con mensajes sobre romances, rumores o fotografías tomadas sin permiso. Durante años sentí que mi vida estaba siendo observada incluso cuando cerraba las puertas de mi casa. Muchas personas creen que una termina acostumbrándose a eso, pero no es verdad. Una simplemente aprende a esconder el cansancio mejor que antes. También hubo momentos hermosos,
Claro que los hubo. Las veces que fui madre por primera vez. Aquellas madrugadas donde el llanto de un niño pequeño reemplazó el ruido de los estadios. Y por un instante pensé que finalmente había encontrado una versión más tranquila de mí misma. Una vida menos rápida, menos brillante, pero más real. Y sinceramente, creí que esa etapa ya estaba completa, que mi historia familiar ya tenía la forma definitiva que iba a tener. Según varias fuentes cercanas, empecé a cambiar poco a poco después de pasar más tiempo en casa, dejando de aparecer tanto, cancelando algunas reuniones, diciendo que estaba cansada incluso cuando no podía explicar exactamente de qué. Había noches extrañas, silenciosas, donde el único sonido era el de mis sandalias rozando lentamente el pasillo mientras todos dormían. Caminaba sin encender luces, solo escuchando el eco de mis propios pasos, como si estuviera esperando entender algo que todavía no tenía nombre. Sobre la mesa de la cocina comenzaron a aparecer vitaminas junto a vasos de agua a medio terminar, pequeñas rutinas nuevas que ni siquiera yo notaba al principio. Y un día, recuerdo haber entrado sola a una tienda, solamente para escapar un poco del calor de la calle. Vi una ropa de bebé colgada cerca del fondo, una prenda diminuta color beige, y me quedé mirándola demasiado tiempo. Más del necesario. Pero no la compré. Solo pasé los dedos sobre la tela y seguí caminando como si nada hubiera ocurrido. A veces pienso que el cuerpo empieza a enviar señales mucho antes de que el corazón quiera escucharlas. También empecé a llenar mi calendario del teléfono de una forma extraña. Marcas pequeñas, horarios bloqueados, notas privadas que nunca explicaba a nadie. Incluso personas cercanas comenzaron, según se dice, a notar que algo estaba cambiando en mí. No de manera dramática, sino lenta, silenciosa, casi invisible, como si estuviera entrando otra vez en una habitación que juré haber dejado atrás hace muchos años. Y lo más difícil no era el cambio en sí, sino el miedo de admitir que una parte de mí todavía deseaba comenzar de nuevo, incluso cuando el tiempo seguía avanzando demasiado rápido. Empecé a sentirme cansada de una forma muy extraña, y no era el cansancio de los conciertos, ni de los viajes largos, ni de las entrevistas donde una sonríe más de lo que realmente quiere. Era otra cosa, algo más silencioso, más difícil de explicar. Había noches en las que me acostaba temprano y aún así no podía dormir. Me quedaba escuchando el sonido del aire acondicionado durante horas mientras la ciudad seguía despierta detrás de las ventanas. Y mi mente no dejaba de dar vueltas. También comenzaron a molestarme olores que antes ni siquiera notaba. El perfume demasiado fuerte dentro de un ascensor. El café, recién hecho por la mañana. Incluso algunas flores dentro de casa. Pequeñas cosas que de pronto parecían enormes. Según varias personas cercanas, yo habría intentado ignorar todo eso al principio, diciendo que tal vez era estrés, cansancio acumulado, edad, cualquier cosa menos aquello que comenzaba a aparecer lentamente en mi cabeza, porque sinceramente, una parte de mí no quería creerlo. Me volví más callada, muchísimo más callada. Había días enteros en los que dejaba el teléfono boca abajo y no respondía mensajes durante horas. Incluso amigos cercanos comenzaron a preguntarme si estaba bien. Pero ¿cómo explicar algo que ni siquiera tú entiendes todavía? Mis emociones cambiaban demasiado rápido. Podía reírme viendo algo absurdo en televisión y minutos después sentir ganas de llorar sin motivo. Y eso me asustó más que cualquier titular, porque el cuerpo tiene maneras muy silenciosas de hablarte cuando algo está cambiando. Según fuentes cercanas, se dice que hice varias pruebas, más de una, porque simplemente no podía aceptar que aquello fuera real.
Recuerdo perfectamente una madrugada. La casa completamente oscura. Mis manos temblando un poco mientras miraba un pequeño objeto apoyado sobre el lavabo del baño. Y lo primero que sentí no fue felicidad. Fue miedo. Un miedo enorme, pesado, difícil de respirar. Porque a los 54 años, ¿ya no reaccionas ante un embarazo de la misma manera que a los 24? A esa edad no piensas primero en nombres de bebés ni en fotografías felices. Piensas en el cuerpo, en los riesgos, en el cansancio, en los hospitales, en lo que podría salir mal, en si tu corazón todavía es lo suficientemente fuerte para empezar otra vez. Y también piensas en el ruido, en la prensa, en las opiniones de personas que jamás estuvieron contigo cuando llorabas en silencio dentro del coche. Muchas personas creen que una noticia así automáticamente trae alegría. Pero según se comenta entre personas cercanas, yo pasé varios días caminando dentro de casa sin saber qué sentir realmente. Había momentos en los que apoyaba la mano sobre la encimera de la cocina, porque de pronto me sentía demasiado vulnerable, demasiado humana, demasiado consciente del tiempo. Y creo que eso fue lo más duro. Entender que mi vida podía cambiar otra vez justo cuando pensaba que finalmente todo había encontrado cierta calma. Incluso recuerdo haber apagado todas las luces una noche y quedarme sentada sola en el comedor, escuchando apenas el ruido lejano de un automóvil pasando por la calle mojada, preguntándome si el destino realmente puede regresar cuando una pensaba que ya había cerrado esa puerta hace muchos años. Y entonces comenzaron las voces. Siempre empiezan así, primero lentamente, después en todas partes al mismo tiempo. Según varias fuentes cercanas, algunas personas comenzaron a sospechar que algo estaba ocurriendo porque yo aparecía menos, porque mi ropa cambió un poco, porque evitaba ciertas fotografías. Y bastó eso para que las redes empezaran a llenar el silencio con opiniones. Había mensajes hermosos, personas enviando cariño, diciendo que la vida todavía puede sorprender. Otras hablaban de esperanza. Algunas incluso llamaban a todo esto un milagro. Pero también llegaron las otras voces, las que preguntaban si no era demasiado tarde, si era prudente, si una mujer de 54 años debía volver a empezar algo tan delicado. Y lo extraño es que, cuando todo eso ocurre, la gente cree que lo más difícil es soportar los comentarios. Pero no. Lo más difícil llega después, cuando apagas el teléfono y la casa vuelve a quedarse en silencio. Porque nadie veía realmente lo que pasaba dentro de mí. Nadie veía las veces que me quedaba parada mirando la puerta de una habitación vacía durante demasiado tiempo. Una habitación donde apenas entraba luz por la tarde, y donde imaginaba cosas que ni siquiera me atrevía a decir en voz alta. Había días en los que sostenía el teléfono durante varios minutos, sin responder llamadas, viendo la pantalla iluminarse una y otra vez sobre la mesa mientras yo permanecía inmóvil. Como si responder significara aceptar que mi vida estaba cambiando de verdad. Una tarde, según cuentan personas cercanas, fui a un supermercado sola, algo que casi nunca hago, y mientras caminaba entre los pasillos, escuché el llanto de un niño pequeño cerca de las cajas. Me detuve por unos segundos, solo unos segundos, pero sentí algo extraño en el pecho, una mezcla de nostalgia, miedo y cansancio. El niño dejó de llorar casi enseguida, pero yo seguí quieta mirando al suelo, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo moverse. Hay momentos en los que el tiempo pesa más que las palabras, y creo que eso comenzó a ocurrirme cada noche. Porque cuando una mujer llega a cierta edad, el miedo deja de ser escandaloso. Se vuelve silencioso, íntimo. Aparece en detalles mínimos, en la forma en que una se sienta más despacio al borde de la cama,
en cómo mira los frascos de vitaminas alineados junto al reloj, en la manera en que toca distraídamente una taza caliente mientras piensa demasiado. Y hubo una noche muy larga, donde entendí algo que todavía me cuesta admitir. No tenía miedo de volver a ser madre. No exactamente. Había algo mucho más profundo que eso. Algo que jamás me atreví a decir frente a las cámaras. Porque hay noches en las que no temo criar a un hijo, solo temo no tener ya suficiente tiempo. Y esa idea cambia todo. Cambia la forma en que miras el futuro. Cambia la manera en que escuchas tu propio corazón al despertar de madrugada. Según fuentes cercanas, hubo días en los que incluso las felicitaciones me hacían sentir extrañamente vulnerable. Como si el mundo estuviera celebrando algo mientras yo seguía intentando entenderlo. Porque nadie habla realmente de la soledad que puede existir detrás de una noticia aparentemente feliz. Nadie habla de esas madrugadas donde una mujer permanece sentada en la oscuridad, escuchando apenas el zumbido del refrigerador, preguntándose cuántas oportunidades reales le quedan todavía. Y en medio de todo ese ruido, estaba él. Aunque casi nadie lo veía realmente, porque hay personas que no saben hablar cuando tienen miedo. Y él era así. Según varias fuentes cercanas, hubo muchas noches en las que permanecimos despiertos hasta muy tarde sin encontrar respuestas claras. Conversaciones largas, lentas, interrumpidas por silencios demasiado pesados. A veces ni siquiera hablábamos del tema directamente. Él solo se quedaba sentado dentro del coche frente a la casa con el motor apagado, mirando hacia ningún lado, como si necesitara unos minutos más antes de entrar. Recuerdo una noche especialmente fría, la lluvia golpeando suavemente el parabrisas, y él sosteniendo unos documentos médicos doblados sobre las piernas sin abrirlos durante mucho tiempo. No hacía preguntas, no intentaba parecer fuerte. Simplemente respiraba despacio, como alguien tratando de acostumbrarse a una noticia que todavía no logra acomodarse dentro del pecho. Creo que eso fue lo que más me dolió, la manera en que ambos empezamos a guardar silencio al mismo tiempo. Porque cuando dos personas tienen miedo de verdad, ya no discuten como en las películas. Apenas se miran. Había momentos en los que yo comenzaba a llorar sin aviso, sentada al borde de la cama, o en el sofá de la sala, mientras la televisión seguía encendida sin volumen, y él simplemente tomaba mi mano, sin decir nada, ni una palabra, solo ese gesto quieto, cansado, humano, como si entendiera que no existían frases capaces de arreglar lo que sentíamos. Según personas cercanas, hubo muchas dudas que comenzaron a crecer entre nosotros. Dudas que jamás aparecieron cuando éramos más jóvenes. ¿Debíamos continuar? ¿Debíamos hacerlo público? ¿Qué pasaría con mi salud? ¿Cómo reaccionaría la prensa? ¿Cómo lo tomarían mis hijos? Preguntas pequeñas, constantes, agotadoras. Y lo más extraño es que ninguna de esas conversaciones terminó realmente. Quedaban suspendidas en el aire de la casa, incluso después de dormir. Había mañanas en las que encontrábamos las tazas de café intactas sobre la mesa, porque ninguno de los dos había tenido fuerzas para terminarlas la noche anterior. Una madrugada me desperté y él no estaba en la cama. Lo encontré sentado solo en la cocina, leyendo una hoja una y otra vez bajo una luz pequeña. Ni siquiera notó que yo había entrado. Y durante unos segundos lo observé en silencio, porque entendí que también tenía miedo, aunque intentara esconderlo. Según se comenta, ambos sabíamos que cualquier decisión cambiaría nuestras vidas de una forma irreversible. Y tal vez por eso, la casa comenzó a sentirse diferente. Más lenta, más callada. Incluso los sonidos cotidianos parecían pesar más. El hielo cayendo dentro de un vaso, una puerta cerrándose despacio,
nuestros pasos cruzándose en el pasillo a medianoche, y hubo un momento que todavía no puedo olvidar. Yo estaba sentada en el borde de la cama mirando hacia el suelo, completamente agotada, y él se acercó despacio, tomó mi mano entre las suyas y permaneció allí sin hablar. Porque a veces el amor verdadero no aparece en grandes declaraciones. Aparece en el silencio de dos personas que siguen sentadas juntas, incluso cuando ninguna sabe exactamente qué hacer con el futuro. Hubo una noche en particular que todavía permanece conmigo de una manera difícil de explicar. La habitación estaba completamente silenciosa, demasiado silenciosa. Solo se escuchaba el sonido constante del aire acondicionado y el ruido lejano de un automóvil pasando por la calle mojada. Según varias fuentes cercanas, fue durante esos días cuando empecé a decir en voz baja algo que jamás imaginé pronunciar otra vez. Tal vez esta sea la última vez que escuche un latido así. Y no lo dije con felicidad absoluta, tampoco con tristeza. Creo que lo dije con esa extraña sensación que aparece cuando una persona entiende que el tiempo ya no parece infinito. Porque cuando eres joven, piensas que siempre habrá otra oportunidad, otro año, otro comienzo, pero a cierta edad cada decisión empieza a sentirse irreversible. Recuerdo haber sostenido una imagen pequeña entre las manos durante mucho rato, apenas iluminada por la luz tenue de una lámpara, mis dedos temblando apenas mientras intentaba no pensar demasiado. Afuera todo seguía normal. Las personas cenando, los coches moviéndose, las luces de la ciudad encendiéndose una por una. Y sin embargo dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Mi cuerpo ya no se siente igual que antes. Eso es algo que una aprende a aceptar lentamente. Hay mañanas donde el cansancio llega antes incluso de salir de la cama. Días en los que subir unas escaleras parece más difícil de lo que debería, y noches donde el miedo aparece sin hacer ruido. Según personas cercanas, hubo momentos en los que me quedaba mirando mensajes escritos en el teléfono sin atreverme a enviarlos. Textos largos, llenos de dudas, palabras que terminaba borrando antes de presionar enviar, porque no sabía cómo explicar todo lo que estaba sintiendo. Tal vez por eso empecé a guardar tantas cosas en silencio, porque hay emociones que se vuelven demasiado grandes para compartirlas. Incluso recuerdo una madrugada donde me quedé sentada sola, en una habitación oscura, observando aquella imagen una y otra vez, intentando entender cómo algo tan pequeño podía despertar un miedo tan enorme. Y entonces pensé algo que jamás había admitido, ni siquiera frente a mí misma. Yo creía que lo más difícil de mi vida había sido la fama, las cámaras, las críticas, los titulares, pero no. Lo más difícil es aceptar que el tiempo no se detiene, que un día descubres que la juventud quedó detrás de ti, sin hacer ruido, y aún así, tu corazón sigue deseando cosas que pertenecen al comienzo de la vida. Según se comenta, hubo días en los que incluso caminar por el pasillo de casa me hacía pensar demasiado. Veía mis propias manos, las pequeñas líneas en la piel, la manera en que mi cuerpo responde diferente al cansancio, y entendía que esta oportunidad podía no repetirse jamás. Tal vez por eso todo se volvió más delicado, más emocional, más íntimo, porque no era solamente un embarazo, era la sensación de estar frente a una puerta que podría cerrarse para siempre. Y creo que eso fue lo que más me hizo llorar una noche, no el miedo al futuro, sino la idea de perder quizá la última oportunidad de volver a escuchar un corazón creciendo tan cerca del mío. Después de un tiempo, todo empezó a sentirse más silencioso, como si el mundo afuera hubiera dejado de golpear la puerta por unos días. Ya no pensaba tanto en titulares ni en comentarios.
Las conversaciones comenzaron a reducirse a cosas pequeñas. Vitaminas alineadas junto a la cafetera, alarmas marcadas en el teléfono para recordar horarios, citas anotadas discretamente en un calendario que antes solo estaba lleno de viajes y conciertos. Y fue ahí, en esa rutina lenta, donde creo que el verdadero miedo apareció de verdad. Porque la vida cotidiana tiene una forma muy extraña de obligarte a pensar. Había noches en las que me despertaba sin razón aparente y caminaba despacio por la casa oscura, escuchando únicamente mis pasos sobre el suelo frío, el leve zumbido del refrigerador, la luz amarilla de la cocina encendida a medias. Todo parecía más lento después de cierta hora, como si el tiempo respirara diferente durante la madrugada. Según personas cercanas, empecé a pasar más tiempo en silencio. No un silencio triste exactamente, sino uno lleno de pensamientos que no sabía cómo ordenar. A veces me sentaba sola frente a una taza de té ya fría, mirando las sombras moverse apenas sobre las paredes, imaginando cosas demasiado lejanas, demasiado importantes, porque llega un momento en la vida donde ya no piensas solamente en el presente, empiezas a calcular años, tiempo, posibilidades, y entonces aparecía esa pregunta que me perseguía incluso en los días tranquilos. ¿Tendré suficiente tiempo para verlo crecer? No me refiero solamente a sostenerlo en brazos o escuchar sus primeros pasos. Hablo de realmente estar ahí, verlo convertirse en alguien, acompañarlo cuando el mundo le rompa el corazón por primera vez, escucharlo cerrar una puerta con rabia durante la adolescencia, verlo marcharse algún día con su propia vida. Y cada vez que esos pensamientos llegaban, sentía algo muy difícil de explicar, porque no sabía si aquello era un regalo inesperado o una forma silenciosa en que la vida me recordaba lo rápido que todo está pasando. Había mañanas normales, increíblemente normales, y aún así cargadas de una emoción extraña. El sonido del agua hirviendo, unas vitaminas olvidadas junto al fregadero, la luz entrando lentamente por las cortinas, y yo quedándome inmóvil por unos segundos más de lo necesario, como si mi cuerpo quisiera detener el tiempo, aunque fuera un instante. Según varias fuentes cercanas, incluso mis rutinas cambiaron sin darme cuenta. Caminaba más despacio, descansaba más, observaba durante mucho tiempo detalles que antes ignoraba. Un cochecito vacío en una tienda, unos zapatos pequeños detrás de un escaparate, el ruido de una familia riendo en un restaurante. Y creo que eso fue lo más difícil de esta etapa. Entender que la felicidad también puede venir acompañada de miedo. Porque cuando una mujer siente que el tiempo corre demasiado rápido, incluso los momentos más hermosos comienzan a doler un poco. A veces me quedaba mirando la luz tenue de la cocina cerca de las 2 de la madrugada, mientras todos dormían. Y pensaba en cuántas veces la vida cambia sin hacer ruido, sin anuncios, sin música dramática, solamente a través de pequeños gestos, una mano apoyada sobre el vientre, una cita marcada en silencio, unos pasos lentos cruzando una casa oscura, mientras afuera la ciudad sigue moviéndose, como si nada estuviera ocurriendo. Cerca de la medianoche, en una pequeña tienda todavía abierta en Miami, una joven empleada cambiaba lentamente las etiquetas de precio en el estante de leche infantil, mientras una vieja canción de Luis Miguel sonaba muy bajito desde un radio detrás de la caja. Afuera, los coches seguían dejando líneas de luz sobre el asfalto, todavía húmedo después de una lluvia ligera. Un hombre cansado acomodaba botellas dentro de un refrigerador sin mirar a nadie. Y cerca de la entrada, una mujer de mediana edad permanecía quieta frente a la sección de ropa para recién nacidos.
demasiado tiempo para alguien que supuestamente solo estaba pasando por ahí. Tomó una pequeña manta blanca entre las manos. Observó la tela durante unos segundos, y luego volvió a dejarla exactamente en el mismo lugar. Nadie le preguntó nada. Nadie la reconoció. El sonido automático de la puerta abriéndose y cerrándose siguió mezclándose con el ruido distante de la calle. En algún punto de la ciudad, un televisor todavía encendido iluminaba la sala vacía de un apartamento donde alguien se había quedado dormido en el sofá. Más lejos, en una avenida casi desierta, un taxi se detuvo frente a un semáforo sin que hubiera otros coches alrededor. El conductor miró durante unos segundos una fotografía vieja guardada junto al tablero antes de arrancar otra vez. Y mientras la noche continuaba avanzando lentamente, había personas sentadas en cocinas silenciosas, mirando calendarios, borrando mensajes que nunca enviarían, intentando entender si todavía queda tiempo para empezar de nuevo algo que parecía terminado hace muchos años. Porque a veces la vida no cambia con grandes anuncios, ni con canciones tristes. A veces cambia en silencio, mientras alguien escucha unos pasos cruzando un pasillo oscuro, mientras una luz pequeña queda encendida en la cocina, mientras una ciudad entera sigue moviéndose sin saber cuántas personas, justo esta noche, están intentando reconciliarse con el paso del tiempo,